todo el mundo. ¿Qué miráis vosotros? No sois más que una pandilla de cretinos. ¿Y sabéis por qué? Porque no tenéis huevos para ser lo que quisierais ser. Tony, por favor. Necesitáis personas como yo. Lo que no querían comprar los mercados. Necesitáis personas como yo para poder señalarlas con el dedo y decir, ese es el malo. ¿Y eso? ¿En qué os convierte a vosotros? ¿En los buenos? No sois buenos. Simplemente sabéis esconderos. Sabéis mentir. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. Así que dadle las buenas noches al malo. ¿Vamos? Es la última vez que vais a ver a un tipo malo como yo, os lo aseguro. Dos preguntas, señor Rato, y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? Lo que hacen en Irak con esto. Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Les recuerdo, presidenta, y amb això acabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de bando. Perdoni, però senyor Fernández... Hasta pronto, gánster. Vostè fa sempre el mateix. Quan falten 10 segons, llavors s'utilitza... No te preocupis, també com a presidenta li has de defensar la ciutadania i no defensar tant els banquers. I aquesta és una de les múltiples raons per les quals alguns de nosaltres som independentistes. Volem un estat